Óscar Puente destrozó públicamente a Javier Negre y arrastró a la Casa Real en la caída. Lo hizo con condenas judiciales sobre la mesa, con fechas, con nombres, con pruebas que cualquier asesor de Zarzuela debería haber tenido delante antes de permitir que esa fotografía existiera. Y si todavía no sabes lo que está ocurriendo en este país con los personajes que la monarquía decide legitimar con su presencia, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque esto va a ponerse mucho peor antes de ponerse mejor. Lo que acaba de saltar por los aires no es una discusión entre un ministro y un periodista, es algo considerablemente más grande que eso. Para entenderlo, hay que detenerse en una imagen, una sola fotografía. La mano del rey Felipe VI estrechando la de Javier Negre. Eso fue lo que desató todo. Una imagen que cruzó, según Puente, una línea que la institución monárquica no debería haber ni rozado. Porque Negre no es simplemente alguien con quien alguien discrepe ideológicamente. Negre tiene condenas. Tiene procesos abiertos. Tiene un historial documentado de ataques directos a la propia familia real. Y ahora tiene una foto con el rey. Lo que viene después de esto, mis amigos, va a dejar a mucha gente sin argumentos y sin excusas. Porque lo que un ministro en ejercicio acaba de decir delante de las cámaras sobre el jefe del Estado no tiene precedente reciente en este país, y el eco de esas palabras todavía no ha terminado de rebotar. Puente lleva meses siendo blanco sistemático de Javier Negre, meses de titulares construidos para destruir su imagen, de publicaciones en redes diseñadas para dañar su reputación y la de su familia, de contenido en el límite permanente de lo que la ley permite y según sentencias ya firmes, en algunos casos claramente por debajo de ese límite. Y lo que el ministro hizo esta semana fue presentarse ante las cámaras y exponer cada dato uno por uno, con la frialdad metódica de alguien que ha esperado el momento exacto para hablar. Comenzó por el principio. Negre está imputado. Investigado como presunto autor de un delito de calumnias contra el propio Puente. Sin rodeos, sin matices innecesarios, con la documentación encima de la mesa. Y si quieres seguir de cerca cada movimiento de este caso conforme avanza por los juzgados, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. Pero el dato de la imputación era solo el primer golpe, un aperitivo. Lo que vino después fue lo que encendió la mecha de verdad. Y antes de revelar ese dato, hay que entender exactamente en qué contexto político explotó esta fotografía, porque el contexto lo cambia todo. La imagen no apareció en el vacío. Apareció en el mismo momento en que el debate sobre la monarquía estaba ya encendido por otro frente completamente distinto, la desclasificación de los documentos del 23 de febrero de 1981. El PP había colocado esos papeles en el centro del tablero con un argumento muy concreto. Los documentos demuestran el papel del rey emérito en detener el golpe de Estado, y eso justifica su regreso a España. La izquierda respondió de forma inmediata que esos mismos documentos no resuelven todas las incógnitas sobre aquella noche y que Juan Carlos I no salió del país por lo que pasó en el 81, sino por lo que salió publicado 4 décadas después. 2 lecturas de los mismos papeles, 2 países que se niegan a compartir el mismo relato. Y en medio de esa tormenta, alguien en la Casa Real tomó la decisión de posar para una fotografía con Javier Negre. Para comprender por qué esa foto golpea con tanta fuerza en ese momento exacto, hay que saber lo que Negre había escrito sobre la propia familia real en los meses anteriores. Suscríbete a este espacio si quieres seguir de cerca cada uno de estos hilos, porque aquí no vamos a soltar ninguno. Puente los enumeró sin pausa y sin piedad. Mensajes públicos descalificando a la corona. Publicaciones sobre la reina Leticia en los días más oscuros de la tragedia de Valencia, cuando las víctimas todavía estaban siendo rescatadas del barro. Negre había lanzado a sus seguidores una frase sobre la reina que parafraseada venía a decir que quien ha tocado el barro debería aprender de ello la lección que le corresponde. Y sobre el rey Felipe VI había publicado, apenas meses antes de esa fotografía, que era un instrumento manejado desde el gobierno, un títere sin voluntad propia. Eso lo escribió Javier Negre sobre el rey, y días después posaba junto a él con una sonrisa. Aquí lo vemos claro y sin adornos, el impacto mediático pesó más que la coherencia.
Puente lo dijo exactamente con esas palabras: la monarquía tiene que decidir si le preocupan los hechos o si le preocupa el clic. Y esa imagen sugiere, sin lugar a dudas, que ganó el clic. Pero incluso ese análisis se queda corto cuando llegas al dato que Puente guardó para el momento de mayor impacto, y que cuando salió a la luz dejó sin respuesta a todos los que intentaban defender la foto. Porque existe un patrón en cómo Negre ha construido su figura pública durante los últimos años que va bastante más allá de la discrepancia ideológica o del periodismo de combate. El patrón incluye una condena judicial por publicar imágenes de una menor, hija de Puente, de una manera que el tribunal consideró una vulneración directa de sus derechos fundamentales. Incluye una imputación activa por calumnias, incluye publicaciones sobre miembros de la familia real en momentos de tragedia nacional que rozaban la crueldad deliberada. Y sin embargo, en ningún momento del trayecto que llevó a esa fotografía parece haber habido nadie en los despachos de Zarzuela que pusiera esa documentación sobre la mesa y dijera que era suficiente para no avanzar. Esa ausencia de criterio, o ese criterio que priorizó otro tipo de consideraciones, es lo que Puente calificó como un error garrafal. No un malentendido, no un fallo de protocolo, un error garrafal. Si las palabras de un ministro en ejercicio sobre una decisión de la Casa Real tienen un peso específico que no se disipa con el paso de los días. Como bien lo sabes, en este país las palabras que se dicen en voz alta delante de las cámaras no desaparecen, se quedan, esperando el momento en que alguien las necesite. Y para entender por qué el contexto del 23 de febrero hace todo esto más denso todavía, hay que ir a los propios documentos desclasificados y quedarse no con los titulares, sino con lo que los titulares no cuentan. Los papeles generaron portadas. Pero quienes se tomaron el tiempo de leerlos con detenimiento encontraron algo más perturbador que las certezas, encontraron los huecos, los espacios en blanco. Las conversaciones que el rey Juan Carlos mantuvo personalmente con las capitanías generales durante las primeras horas del golpe, de las que no existen transcripciones. Nadie sabe qué se dijo exactamente en esas llamadas. Lo que sí recogen los documentos es que la inmensa mayoría de los mandos militares que participaron en el intento de golpe declararon en el juicio posterior que creían estar obedeciendo al rey. No que el rey se lo hubiera ordenado directamente, que creían obedecer al rey. 18 menciones al monarca en una sola jornada de juicio. Esa convicción colectiva, tan extendida entre los implicados y tan coherente entre sí, no tiene una explicación satisfactoria en ninguno de los documentos que ahora son públicos. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando salga el siguiente dato, porque el siguiente dato cambia todo lo que creías saber sobre aquella noche, y lo que viene a continuación lo demuestra de una forma que nadie esperaba. Hay un documento del Servicio de Inteligencia Español fechado en febrero de 1982, justo antes de que comenzara el juicio por el golpe, que recoge algo que no puede ignorarse sin deshonestidad intelectual. En ciertos círculos militares muy restringidos, circulaba una versión muy concreta, que el rey se había entrevistado de forma confidencial con el general Milans del Bosch antes del golpe. El propio documento aclara que no era un rumor de cuartel, sino una opinión que corría en parcelas específicas y reducidas del estamento militar. Y además, existe un audio en que Juan Carlos I, años después de los hechos, habla sobre el general Armada, su preceptor, el hombre de su máxima confianza en Palacio, y dice que se ríe de él, que lleva años callado, que jamás ha dicho una palabra. ¿Una palabra de qué exactamente? ¿Un silencio sobre qué? El audio no lo aclara, y la llamada decisiva que el rey tuvo con Milans aquella noche, en la que le transmitió su posición de mantener el orden constitucional, incluye una frase que ha estado circulando estos días entre historiadores y analistas. Después de este mensaje, ya no puedo volverme atrás. Una frase que algunos interpretan como la prueba definitiva de la lealtad del rey a la democracia, que otros leen como la confirmación de que hasta ese momento había algo de lo que volverse atrás, y que nadie, con honestidad, puede decir que está completamente resuelta. Casi medio siglo después, con los documentos sobre la mesa, el debate sigue abierto de par en par. Y lo que añade el testimonio del político Jorge Verstringe,
quien fue contactado antes del golpe por alguien vinculado a los servicios de inteligencia y al que le preguntaron cuántos militantes de su partido podían ser movilizados hasta la frontera vasca, añade una capa más que los documentos desclasificados no explican. Lo que se estaba planeando, según su relato, era una operación de desestabilización al estilo del golpe francés de 1958. Enfrentar a dos comunidades, esperar que el ejército tuviera que interponerse y desde ahí tomar el control. Una operación que, en sus propias palabras, todos sabían que estaba en marcha. Todos. Y si todos lo sabían, la pregunta que ningún documento responde todavía es ¿cuánto sabía exactamente quién tenía más que perder si fallaba y más que ganar si salía bien? Pero volvamos a la fotografía. Porque el dato de la imputación era importante y el contexto del 23 de febrero añadía peso político. Lo que Puente reveló a continuación, sin embargo, no admitía interpretación ni matiz de ningún tipo. Javier Negre no solo está siendo investigado. Javier Negre ya ha sido condenado. Hay una sentencia firme. Un juzgado lo declaró responsable de publicar fotografías de la hija menor de edad de Óscar Puente de una manera que el propio tribunal calificó como vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de una niña. Eso no es una acusación política, eso no es una opinión, es una resolución judicial con todas las letras. Y frente a esa realidad documentada, conocida, pública, la Casa Real posó para una foto. Puente lo resumió con una frase que debería quedar grabada en la memoria de quien la escuche. En su concepto de democracia y de país, el jefe del Estado no debería tocar a Javier Negre ni con un palo. Ni con un palo. Esas 4 palabras las repitió 2 veces. No por descuido, por énfasis, porque quería que quedara absolutamente claro que no hay matiz posible en lo que estaba diciendo. Suscríbete a este espacio si estar presente cuando alguien dice algo así delante de las cámaras te parece que merece atención, porque esto no termina aquí, y aquí no vamos a dejar de contarlo. Ahora bien, Puente se describió a sí mismo, en esa misma intervención, como una persona de convicciones republicanas. Alguien que no cree que la monarquía sea el sistema ideal. Y sin embargo añadió, con una precisión que sus adversarios van a tener dificultades para desmontar, que siempre ha considerado que una monarquía parlamentaria democrática puede ser un elemento perfectamente válido y funcional en una democracia avanzada. Que ha visto cómo la institución ha servido para articular consensos y para representar al país en momentos de fractura. Y que precisamente por eso, y no a pesar de eso, le parece más grave que la institución se asocie con quien la ha atacado de forma sistemática y pública. El razonamiento tiene una lógica interna que es difícil de rebatir desde la buena fe. Si la Casa Real exige que Juan Carlos I regularice su situación fiscal antes de volver a España para no dañar el prestigio de la institución, y al mismo tiempo permite una fotografía con alguien que tiene una condena judicial por vulnerar los derechos fundamentales de una menor, la coherencia institucional queda en un lugar muy complicado de defender. Y sus adversarios políticos lo van a intentar de todas formas. Suscríbete a este espacio porque esa respuesta llega esta semana y aquí vamos a contarla cuando llegue, con los mismos datos y la misma frialdad con que Puente contó la suya. Entonces llegamos al punto en que todo converge. Un ministro que lleva meses siendo hostigado sale a hablar de una fotografía. Pero mientras habla de esa fotografía, lo que en realidad está haciendo es algo considerablemente más calculado. Está trazando una línea entre la institución monárquica y los actores que, según él, la degradan. Y lo hace en el mismo momento exacto en que el PP intenta utilizar los documentos del 23 de febrero para rehabilitar a Juan Carlos I, en que la Casa Real exige condiciones para cualquier retorno del rey emérito y en que el debate sobre qué fue realmente aquella noche vuelve a estar en la portada de todos los medios. La coincidencia de tiempos no parece accidental. Puente sabe lo que hace cuando habla. Y lo que hace en este caso es usar la imagen de Negre para colocar a la monarquía en una posición incómoda justo cuando más necesita proyectar solidez y coherencia. El resultado es que la institución tiene que responder simultáneamente a dos frentes que se alimentan el uno al otro.
¿Qué criterios usa para decidir con quién se fotografía y con quién no? ¿Y qué significa exactamente para el prestigio institucional que esos criterios, si existen, no funcionaron en este caso? Dos preguntas que, mis amigos, nadie en Zarzuela ha respondido todavía con suficiente claridad. Las reacciones políticas llegaron de todos los flancos y con velocidades distintas. El PP guardó silencio sobre la fotografía y siguió concentrado en el debate del retorno del rey emérito, como si ignorar el asunto fuera una estrategia viable. El gobierno no emitió una posición oficial más allá de las palabras de Puente, lo que en sí mismo ya es una posición deliberada. Y en los medios de comunicación el ministro encontró, según sus propias palabras, algo que no esperaba. Una reacción que en ciertos casos trataba a Negre como una figura legitimada por el solo hecho de tener esa fotografía. Como si la cercanía al poder funcionara como un certificado de respetabilidad, como si conseguir una imagen junto al rey borrara los antecedentes judiciales y las publicaciones que los propios documentos de los tribunales han calificado con palabras muy precisas. Puente llamó a eso sorprendente, y tiene razón en que es sorprendente. Pero también es coherente con un patrón que se repite en este país con una regularidad que ya no asombra. Quien consigue el acceso al poder automáticamente gana credibilidad ante una parte del sistema mediático, independientemente de lo que haya hecho para conseguir ese acceso o de lo que haya dicho y publicado por el camino. Eso, amigas y amigos, es lo que Puente estaba denunciando en realidad. La fotografía era el síntoma. El problema es el mecanismo. Óscar Puente usó la palabra ignominia con precisión quirúrgica. La usó porque sabía que iba a obligar a todo el mundo a repetirla, a discutirla, a buscar sus límites. Una ignominia. Lo intolerable. Lo que no se puede. Eso es lo que dijo un ministro en ejercicio sobre una decisión de la Casa Real. En voz alta. Con su nombre y sus apellidos. Y al día siguiente, el debate sobre los documentos del 23 de febrero seguía en los titulares. El PP seguía pidiendo el retorno del rey emérito, y Javier Negre seguía teniendo esa fotografía publicada en sus redes como si fuera un aval. Las instituciones siguieron funcionando exactamente igual que antes. El clic, por ahora, ganó. Pero hay algo que no cambia con el paso del tiempo en este país. Cuando alguien con poder decide hablar con datos en lugar de con consignas, los datos se quedan, no se van, esperan. Y los datos que Puente puso sobre la mesa esta semana, las condenas, las imputaciones, las publicaciones documentadas, las preguntas sin respuesta sobre los criterios institucionales, van a seguir ahí cuando alguien decida volver a buscarlos. Hay más capas en este caso que todavía no han sido analizadas. Hay más reacciones por llegar. Hay más documentos del 23 de febrero que nadie ha leído con el detenimiento que merecen. Y este espacio va a seguir haciéndolo. Suscríbete si no quieres perderte la próxima vez que alguien en este país diga lo que nadie más se atreve a decir delante de las cámaras. Porque en este país, como ya lo sabes, los datos siempre terminan encontrando el momento exacto para explotar.